El apóstol Juan es lanzado al caldero de aceite hirviendo, una escena inolvidable en una era de desafíos inimaginables y pruebas ardientes. Emerge la historia inspiradora de un hombre cuya fe trascendió los límites de lo posible. Imaginen ser testigos de milagros divinos, caminar junto al propio Cristo y ante el peligro mortal, encontrarse rodeado por una fuerza inexplicable que desafía a la propia muerte. Esta no es solo una narrativa de fe antigua, es una invitación a sumergirse en las profundidades del poder inquebrantable de la creencia y la perseverancia que define el legado del apóstol Juan. Desde los primeros momentos de este relato, serás transportado a un tiempo donde la verdad y la fe se ponían a prueba a cada paso. Al explorar juntos la vida extraordinaria de Juan, descubriremos no solo la esencia de su increíble supervivencia, sino también la luz que él emana hasta hoy, guiándonos a través de la oscuridad de la duda y el miedo. En esta jornada a través del tiempo, donde los milagros no son solo posibles, sino vívidamente presentes en la vida de aquellos que se atreven a creer, la historia del apóstol Juan no es solo un testimonio de fe, es una prueba viva de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, hay una fuerza mayor que nos llama a confiar, esperar y superar. Descubre hoy la fuerza que reside en la fe verdadera y cómo, incluso en las horas más sombrías, hay una luz que nunca se apaga. Sabiendo que el Señor Jesús realizó muchos milagros y cada uno de ellos tuvo resultados, creo que ni en todo el mundo habría espacio suficiente para los libros que se escribirían. Si has oído que el apóstol Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo y milagrosamente sobrevivió, eso es correcto. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, Mateo 27, verso 5. Pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, escritor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Juan es generalmente conocido dentro de la tradición cristiana como el discípulo amado, Juan 19, verso 26. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de 12 discípulos de Jesús, Mateo 4, verso 21. Posiblemente, Santiago era mayor que Juan, ya que siempre se menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era un pescador de profesión. Su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, pues tenía algunos empleados, Marcos 1, verso 20. Juan sería el más joven de los 2 apóstoles, probablemente teniendo cerca de 24 años en la época del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan era un seguidor de Juan el Bautista. Juan 1, versos 35 al 37. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y tras un corto período se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, carácter y apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y Santiago hijos del trueno, Marcos 3, verso 17, y muy probablemente esta designación apuntaba a la naturaleza explosiva de los 2 hermanos. Esto indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones la ira pronto se manifestaba. Un ejemplo de esto puede verse cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a hospedar a Jesús. En esa ocasión, los 2 hermanos inmediatamente sugirieron: «Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos?». Lucas 9, verso 54. En otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaba expulsando demonios. Juan fue a reclamar al maestro diciendo: «Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue». Marcos 9, verso 38. Aunque tal afirmación apunta a un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y la gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conocía a Jesús más que Juan. Caminaba con Jesús diariamente. En la gran noche de la Cena del Señor,
Él fue quien se reclinó en el pecho de Jesús y personalmente preguntó sobre la identidad del traidor. Juan 13, verso 25. Juan fue confiado por el Señor Jesús con el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús en las que Juan estaba presente. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5, verso 37. Segundo, en el momento de la transfiguración, Mateo 17, verso 1. Y tercero, durante el período en que Jesús estaba en Getsemaní, Mateo 26, verso 37. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las 2 personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar la preparación para la comida de la Pascua o la última cena del Señor, Lucas 22, verso 8. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cercano a Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar de María, su madre. Juan 19, versos 26 y 27. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén, en la asamblea de alrededor de 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo y fue numerado con los otros 11 apóstoles. Hechos 1, verso 26. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, lo que resultó en 3.000 personas añadidas a la congregación ese día. Hechos 2, verso 41. Después de la muerte de Esteban a manos de los judíos enfurecidos, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén y los discípulos fueron dispersados, pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén. Hechos 8, verso 1. Avanzando en edad, tenemos a Juan que presenció la crucifixión, la ruina del majestuoso templo, y fue encarcelado varias veces a medida que su predicación convertía a decenas de personas al cristianismo. Pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan por su fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que nada prevalecería contra los cristianos mientras el testimonio de Juan sonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, la voz de Juan debía ser silenciada. Como los otros apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 80 y uno después de Cristo, surgió el emperador romano Domiciano. Él comenzó a exigir adoración a su persona como el propio Dios. Este fue el primer emperador en perseguir objetivamente a los cristianos, pues aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Domiciano provocó que Juan fuera llevado a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron manchadas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y de ser un dios. Por estas acusaciones, Juan fue encarcelado y condenado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su siervo fiel y ningún cabello suyo fue quemado, de la misma forma que preservó la vida de los 3 hebreos en el horno ardiente. Daniel 3, verso 27. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento en la vida de Juan. La mano de la persecución volvió a caer sobre el apóstol, y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, verso 9. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano y solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En ese caso, aún serviría como un tipo de prisión de máxima seguridad de la época. Los prisioneros en la isla de Patmos eran forzados a trabajar exhaustivamente hasta morir. Los enemigos de Juan pensaban que su influencia no sería más significativa y que moriría de privación, trabajo forzado y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan
tuvo la compañía de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. De él recibió instrucciones para transmitir a las iglesias por todos los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan pudo dejar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta morir de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días tenía que ser llevado a las reuniones cristianas. La atención de muchos pastores predica sobre este milagro en el caldero de aceite hirviendo, pero no hay versículo bíblico que nos dé base para decir que Juan fue lanzado al caldero antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época, afirmando esto. La historia de Juan nos proporciona una vida ilustrativa de cómo Dios puede usar a trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban un viejo caña quebrada. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado. Aunque desterrado de las escenas de su vida diaria, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y, sobre todo, ganó almas para el reino de Dios. La supervivencia milagrosa del apóstol Juan explora la notable intervención de Dios a los que son suyos. Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero emergió ileso por intervención divina. La narrativa se desarrolla en el contexto de la historia bíblica, arrojando luz sobre el papel significativo de Juan como uno de los discípulos más cercanos de Jesús y su compromiso duradero con la fe cristiana. Juan 13, versos 23 al 25. Identidad y papel de Juan. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis. Su devoción inquebrantable a Cristo y profundo entendimiento de las enseñanzas de Jesús moldearon su identidad como una figura prominente dentro de la comunidad cristiana primitiva. La probable prueba. La tradición sostiene que Juan enfrentó persecución bajo el decreto del emperador romano y fue condenado a muerte por ser lanzado en aceite hirviendo. Sin embargo, milagrosamente, emergió ileso, demostrando la protección divina concedida a él, un paralelo a la protección de Sadrach, Mesac y Abednego en el horno ardiente. Daniel 3 versos 16 al 28. Intervención divina. La narrativa subraya la creencia en la intervención divina, ya que la supervivencia de Juan se atribuye a la intervención milagrosa de Dios, evidenciando el tema bíblico de liberaciones milagrosas. La misión continuada de Juan. Después de su supervivencia milagrosa, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones divinas y continuó esparciendo el mensaje del cristianismo hasta su muerte. Apocalipsis 1 versos 9 al 11. El tema de la supervivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula la fe duradera y la protección divina que caracterizaron a los primeros mártires cristianos. La historia de Juan sirve como un testimonio del poder de la creencia y del compromiso inquebrantable de los individuos con su fe, incluso frente a la persecución y la adversidad. A través de su notable viaje, Juan inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y a permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana. Al concluir nuestra exploración de la vivencia milagrosa de Juan, recordamos el poder duradero de la fe y la providencia de Dios ante la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección infalible y la guía del Señor, incluso en las circunstancias más aterradoras. Que su ejemplo nos anime a caminar en la fe, sabiendo que con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19, verso 26. A medida que reflexionamos sobre la vida y la supervivencia milagrosa del apóstol Juan, somos profundamente movidos por la manifestación de la gracia y el poder de Dios en la vida de los que lo siguen fielmente. La jornada de Juan, marcada por pruebas, milagros y una fe inquebrantable, no solo ilumina el camino de aquellos que buscan vivir según la voluntad divina, sino que también nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe
a pesar de las adversidades. En Hebreos 11, verso 1, se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La vida del apóstol Juan ejemplifica esta verdad, demostrando cómo la fe inquebrantable en Dios puede llevarnos a través de las pruebas más ardientes, intactos y más fortalecidos en nuestro espíritu. Romanos 8, verso 37, nos asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La historia de Juan es un testimonio poderoso de esta promesa, mostrando que, incluso frente a la persecución y la muerte inminente, la protección y el amor de Dios nos envuelven, transformando nuestros mayores desafíos en victorias espirituales. En Santiago 1, verso 12 se dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman». La valentía y perseverancia de Juan ante las pruebas son un recordatorio vibrante de esta promesa divina, alentándonos a soportar con paciencia y fe, sabiendo que nuestras pruebas presentes son solo el preludio de una eternidad gloriosa al lado de nuestro Padre Celestial. En 2 Corintios 4, versos 8 y 9, Pablo escribe: «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos». Este versículo resuena verdaderamente a través de la experiencia de Juan, recordándonos que, aunque podamos enfrentar tribulaciones en este mundo, la presencia constante de Dios nos ofrece fortaleza, consuelo y la certeza de que nunca estamos solos. Hoy somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, reconociendo que la verdadera fuerza no reside en nuestras capacidades humanas, sino en nuestra capacidad de rendirnos a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su guía y protección. Que la vida de Juan inspire a cada uno de nosotros a caminar con fe, coraje y amor, manteniendo nuestros ojos fijos en la promesa de nuestra futura glorificación con Cristo. Que podamos, como Juan, testificar la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas, convirtiéndonos en faros de esperanza y verdad en un mundo sediento de redención. Y hoy, si has experimentado la presencia divina al leer este relato y sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, dando inicio a una nueva fase de tu vida, o si deseas renovar tu compromiso tras haberte alejado de los caminos por algún motivo, o incluso si nunca has aceptado a Jesucristo como Señor en tu jornada, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo expresando: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Hasta la próxima.